vamos a calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico que compensa el peso de 50 electrones, es decir, 50 electrones unidos entre sí para generar un campo eléctrico. Vamos a hallar tanto la dirección y el sentido de dicho campo eléctrico. Tomando las referencias, partimos con nuestros datos iniciales. Nos pide calcular la dirección y el campo eléctrico. No olviden que el campo eléctrico se simboliza con la letra E, en este caso de 50 electrones. Como ven, el ejercicio no nos da más datos referenciales, pero como ya lo aprendimos en electrostática, con hablar de electrones nos está hablando de partículas subatómicas. Y con ello aparecen automáticamente la masa del electrón, la carga del electrón, y al hablar de masa, vamos a anotar el valor de la gravedad. Habíamos dicho que la masa del electrón es igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La carga de un electrón es igual, voy a colocarle ya su signo para que lo obtengamos de manera correcta, menos 1,602 por 10 a las menos 19 coulombs. No olvidemos que esto lo vuelvo a repetir, aprendimos en la unidad de electrostática. Valor de las cargas y masas de las partículas subatómicas. Vemos que estamos hablando del sistema internacional, automáticamente la gravedad del sistema internacional, también aprendimos que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Con estos valores vamos a calcular el campo eléctrico de 50 electrones. A diferencia del anterior ejercicio explicado cuando hablábamos tanto de un electrón como de un protón, ahora hablamos netamente de el campo eléctrico que van a generar 50 electrones. Ya no hablamos de dos partículas atómicas, que era el electrón y el protón. Ahora hablamos de 50 electrones. Entonces, en nuestros datos solamente vemos que hemos tomado la referencia de la masa de un único electrón y la carga de un único electrón. Entonces, como paso preliminar, antes de hallar fuerza o peso de los electrones, necesitamos calcular las masas que van a tener 50 electrones y la carga que generarían 50 electrones. Entonces, el primer paso que sería es calcular la masa de 50 electrones. ¿Y cómo se daría? Pues simplemente para hallar la masa de 50 electrones, vamos a recurrir de un artilugio matemático de una simple operación aritmética, que sería multiplicar 50, que es el número de electrones que me piden que intervienen en el ejercicio, multiplicado por la masa de un único electrón. Esta fórmula es una fórmula simplemente que se deduce mediante el razonamiento lógico deductivo. Es decir, de acuerdo a la cantidad de las partículas subatómicas que se generen, se sustituye este valor. Reemplazamos y decimos 50 por el valor de la masa del electrón, que es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Recurrimos a nuestra calculadora científica. Ahí les voy a compartir. Estoy utilizando mi calculadora digital. 50 multiplicado, dice 9,11, 9.11. No olvidemos que en este dispositivo la notación científica sería esta tecla. Vamos allí, por 10 a la menos 31. Dándonos como resultado 4,555 por 10 a la menos 29. 4,555 por 10 a la menos 29 kilogramos. Con hacer esta simple operación algebraica,
ya tenemos la masa de que generarían 50 electrones. Ahora, así, indistintamente como hemos calculado la masa de 50 electrones, necesitamos calcular, vamos al siguiente paso, vamos a calcular ahora la carga Q, no olvidemos que carga es la letra Q, de 50 electrones, porque solamente en estos datos nos habla de la carga de un único electrón. Igual que en el anterior, con el artilugio matemático decimos que la carga de 50 electrones va a ser igual a la cantidad que interviene de partículas, que en este caso van a ser 50, multiplicado por la carga del electrón. Esa sería nuestra fórmula que hemos deducido. Sustituimos 50 por la carga del electrón. Estoy considerando el signo para que nos dé una respuesta más acertada de menos 1,602 por 10 a la menos 19. No olvidemos, sistema internacional sería cobre. Efectuamos. Volvemos a utilizar nuestra calculadora científica y decimos que 50 multiplicado menos 1,602 por 10 a la menos 19. Respuesta, menos 8,01 por 10 a la menos 18. Esa sería la carga que van a generar 50 electrones. Ahora, no olvidemos que una de las fórmulas aplicadas para esta clase de ejercicios nos dice que campo eléctrico va a ser igual a fuerza sobre carga. Ya tenemos las cargas, pero no tenemos la fuerza. Para ello, no olvidemos que para hallar fuerza tenemos que hablar de peso. Entonces, el siguiente paso es calcular, en este caso, el peso que van a generar 50 electrones. Recurrimos a nuestra fórmula aprendida en estática, que peso es igual a masa por gravedad. Por eso es que habíamos anotado el valor de la gravedad. Lo que variamos en esta fórmula es, vamos a hablar de 50 electrones y la masa van a ser 50 electrones. Le modificamos a nuestra fórmula conocida. Sustituimos y decimos, la masa de 50 electrones, ya vemos ahí, 4,555 por 10 a la menos 29 kilogramos, multiplicado la gravedad en sistema internacional 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya vemos que kilogramos por metro por segundo, eso nos va a quedar la unidad de medida de fuerza, que es el newton. Multiplicamos, vamos a nuestra calculadora, 4,555 por 10 a la menos 29, ahí lo tenemos, multiplicado 9,8. Respuesta va a ser 4,4639 por 10 a la menos 28 newton. Y ya tenemos el peso de 50 electrones. Con esto ya decimos y refutamos que el peso, no olvidemos que es igual a fuerza. Esto lo aprendimos, o volvemos a repetir, en el estudio de la estática y la dinámica. Con esta igualdad, es decir, que peso es igual a fuerza, es decir, que vamos a obtener, veamos acá, la fuerza que van a generar 50 electrones. Si hemos dicho que peso es igual a fuerza, la fuerza de 50 electrones va a ser igual a 4,4639 por 10 a la menos 28 newton. Teniendo la fuerza, decimos que ya el campo eléctrico que van a generar 50 electrones va a ser igual a fuerza dividido la carga. Pero esta es nuestra fórmula definida general. Le agregamos la fuerza de 50 electrones y le agregamos la carga de 50 electrones. Le variamos a nuestra fórmula ya conocida.
conocida y planteada para campo eléctrico, porque estamos hablando de 50 partículas subatómicas. Sustituimos y decimos, la fuerza ya la tenemos, que es 4,4639 por 10 a la menos 28 newton, y eso vamos a dividir entre la carga de 50 electrones, que es menos 8. Vamos a tomar en cuenta el signo para definir bien el sentido del campo eléctrico. Menos 8,01, menos 8,01 por 10 a la menos 18 coulomb. Agarramos nuestra calculadora y colocamos 4,4639 por 10 a la menos 28 dividido menos 8,01 por 10 a la menos 18. La respuesta, ahí, 4,0 por 10 a la menos 28 dividido en menos 8,01 por 10 a la menos 18, igual sería 5,572, vamos a anotarlo. El campo eléctrico generado por 50 electrones va a ser igual a menos, nos va a quedar negativo, 5,572 por 10 a la menos 11 unidad de medida internacional del campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. El signo negativo, no se olviden que nos determina el sentido. Al ser negativo, no se olviden que según las gráficas aprendidas en la parte teórica, es decir, que el campo eléctrico tiende a recibir, ¿ya?, en el dipolo eléctrico, es decir, recibe la intensidad del campo eléctrico. Al ser negativo, si es positivo, tiende a expulsar el campo eléctrico. Y de esta manera hemos calculado el campo eléctrico de 50 electrones.